reencontrarnos también después de este fin de semana de gran actividad comercial que esperamos pues que la economía de alguna manera se haya reactivado con las diferentes promociones que han ofrecido los centros comerciales ya en este inicio del último mes del 2019, cerrando el año, pero como siempre con importante información para analizar y debatir en este su programa de opinión Sin Amarres que se transmite por Radio Atalaya 680 AM. Para iniciar, saludamos también a nuestro compañero Carlitos Pacheco en la sala de controles y junto a mí en la cabina ya está el licenciado Alcides Montilla y también el sociólogo Stalin Poveda, director de este espacio, a quien le decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Marchán, gusto en saludarla. Muy buenos días. Alcides Montilla. ¿Cómo estás, Stalin? No lo veía hace algunos días, pero No. Ahora estoy muy contento de encontrarlo como Igualmente, siempre, gracias. con todo ese ánimo y ese entusiasmo. Claro que sí, por el día supuesto. viernes no pude estar con ustedes, pues la respectiva disculpa. Carlitos Pacheco, es un placer también saludarlo, parece que ha sido un año que no los veía, un día que uno se desaparece del micrófono realmente nos angustia, me angustia, entonces uno quiere volver inmediatamente. Vamos a dar lectura a los titulares del día de hoy, de esa agenda noticiosa que está muy interesante y que traen el registro, los medios impresos de circulación a nivel nacional. Estamos 20 y cuánto, perdón, estamos 2 de diciembre. Ahora sí, entramos en la recta final para la terminación del año, 23 días para Navidad. Efectivamente, vamos a iniciar con la lectura de Diario Expreso de Guayaquil. En su portada, la nota principal dice: el gobierno estira los plazos de deuda interna con bonos. La emisión de 1.936 millones de dólares de deuda interna, adelantada ayer por este diario, le dará oxígeno al gobierno para renovar las obligaciones que están por vencer. Es decir, se pospone el momento de pago sin necesidad de incrementar la exposición en títulos, según la explicación oficial. Lo que no han precisado las autoridades es qué parte del monto se dedicará a esta operación conocida como el rollover y cuánto será la nueva emisión con la que se podrá acceder a mayor financiamiento en el mercado interno. La foto principal de este diario dice: la inclusión es mucho más que rampas. La Metrovía de Guayaquil fue el primer sistema de transporte público en sustituir escalones, pero la adaptación tiene deudas latentes y reclamos sin atender desde 2016. Parte de estos son accesos inclinados y resbaladizos o puertas estrechas. En otros temas, Quito, otro municipio con fiesta en el gasto. La capital destina casi 2 millones en devolver los festejos a todos los barrios. Por otro lado, la entrevista de este diario es a Pablo Celi, Contralor General del Estado, quien dice: la ínfima cuantía es uno de los nudos críticos de la contratación pública. El Contralor, en una entrevista a este diario, dice que los hallazgos en este gobierno y en el anterior y hace mención a la glosa presuntamente desvanecida de la compañía Conecel. En otros temas, la Aurora reclama ser algo más que casas, un mercado, un hospital y más naturaleza para hacer al sector más habitable. Esto es un sector del norte de Guayaquil. En lo internacional, la lucha del clima despierta hoy en Madrid. Un encuentro internacional donde presidentes abordarán este tema, entre ellos Lenín Moreno estará en esta cita de jefes de Estado. También nos cuenta Diario Expreso: doble castigo en una cárcel de Nueva York. La población carcelaria de Rikers Island, en su mayoría negra o latina, denuncia abusos y palizas constantes. Otros temas: factura millonaria empresarial de la violencia machista, el bajo rendimiento y el absentismo de las empleadas afectadas, que son 31 de cada 100, esquiman hasta 1.800 millones de dólares. Y en lo deportivo, Delfín ya está rozando la final. Con goles de Carlos Garcés y Bruno Piñatares, Delfín se impuso 2-1 a Macará ayer en el Estadio Jocay, en la primera semifinal de la Liga Pro. De esta manera cerramos la lectura de Diario Expreso. Bueno, vamos a leer a continuación los 5 titulares que nos trae la portada del Diario El Universo en su edición de hoy, lunes 2 de diciembre de 2019. El primer titular deportivo: cetáceos, o sea el delfín,
llevan ventaja a Macará. Ayer en Manta ganaron 2-1 y esperan la revancha el próximo sábado en Ambato. El segundo titular, la academia, o sea, la Universidad de Guayaquil, sin tiempo para dar propuestas. Roberto Pazley dice que ya ha puesto en orden y funcionamiento ese centro educativo superior. El tercer titular, indígenas salen en sondeos, protestas marcan el escenario político. Dirigente histórico del movimiento indígena asegura que para la CONAIE sería un suicidio ir a una alianza con Rafael Correa. También viaducto listo luego de 5 años de paralizaciones. El viaducto de la ruta Santa Elena Manglar Alto, de la cual muchísimos de los que pasábamos por esa zona veíamos siempre a ese elefante blanco que finalmente fue reanimado y ahora ya empezó a funcionar una vez que se inauguró esta obra por parte del vicepresidente Otto Sonnenholzner. Y finalmente, jugueteros nacionales optimistas insisten en la producción nacional de juguetes, pese a que el gigante chino es el que sostiene el mercado con más del 70% de la oferta de juguetes, la lleva el gigante asiático China. Estos son los titulares que hemos dado a conocer tanto del Universo, el mayor diario nacional, como el Expreso de Guayaquil, estimado Stalin. Gracias, mi querido Alcides. Voy a referirme a algo que realmente nos preocupa a todos, y es aquello que tiene que ver a la deuda externa, que tiene una incidencia fundamental a nivel de presupuestos y los equilibrios macroeconómicos en nuestro país. ¿Cuándo se le pone oxígeno a un paciente? Es una interrogante que se la hacemos a todos y cada uno en sintonía de este programa, también a mis compañeros que están en esta mesa de diálogo. Y la respuesta es sencilla. Se le pone oxígeno a los pacientes cuando están en terapia intensiva, ¿o no? Sí, cuando están con problemas con problemas de oxígeno. Asfixia, le faltan oxígeno. Son asmáticos, entonces todas esas cosas provoca que se les suministre oxígeno. La economía realmente de nuestro país está en una terapia intensiva y hay que buscar no la cura, porque la cura no la tenemos. Lo que hacemos es patear la pelota para adelante. Y hoy el gobierno lanza al mercado 2.000 millones para renovar papeles por vencer. Es decir, lanza esta emisión para recuperar 2.000 millones, para pagar, ¿para qué? Para que los papeles que se tienen en su vencimiento no se los pague ahora, sino que se los paga después. Claro, renovar los títulos se llama. Renovación de títulos. Señores, 16.090 millones de dólares es el saldo de la deuda interna nacional a octubre del 2019, según las cifras oficiales. Esta es la interna. Ha trabajado en la reputación el gobierno nacional para manejar, más allá de un reperfilamiento de la deuda, la primera interrogante. Y aquí se plantea siempre renovar, y negociar tramos de la deuda externa que hay que pagar para liberar recursos, y de esa manera poder activar la economía o cumplir con los recursos fundamentales, los elementales para pagar gasto corriente que tiene que ver con pagos a los sectores que realizan esa actividad cotidianamente, que la burocracia y la fuerza pública y todos estos elementos. Solamente para precisar algo, Stalin. Sí. También se está refinanciando deuda interna. Por ejemplo, la que tiene... ¿Sabe lo que es el IES con el IES? Exactamente. Pero a ver, ¿usted se acuerda cuando había la declaratoria del expresidente Rafael Correa, que decía que esas deudas no se las consideraban como deuda externa, porque eran de deudas entre instituciones de Estado y Estado, ¿se acuerda? Sí, claro, es como que no había que pagarle porque evidentemente ellos podían aguantar, porque era de la misma familia. Es como que usted me diga, no, es que la deuda que yo le debo a mi hermano, no se la puedo pagar porque es mi hermano y como estamos en la misma familia, no hay ningún... Perdón. Se propiciaba con esas declaraciones una conducta de trampa y de morosidad. Ese era el mensaje. Sí, pues. Ese era el mensaje. Sí, pues.
Hoy, ¿qué estamos haciendo? Si vamos a refinanciar lo mismo. No puede Estamos pagar el pateando, Estado. señores. Estamos El Estado pateando la pelota hacia adelante. ¿Y qué es patear la pelota hacia adelante? Patearle al gobierno que viene, dejarle diferida todas las deudas, todos los problemas económicos, para que el gobierno que llega, pues el primer dolor de cabeza que tenga es que no tiene recursos para manejar la economía. Y esos gobiernos, cuando entran debilitados, lo primero que dicen: esto es lo que he recibido, señores. Déjeme por lo menos sentarme para ver cómo resuelve el problema. Pero como estos no son deuda externa, mi querido Alcides, sino deuda eternas, esto es diferente. Entonces, el que viene tampoco va a resolver el problema y va a aplicar las mismas estrategias de endeudamiento como todos los gobiernos para poder cumplir inmediatamente sus responsabilidades. Pero eso tiene un fin, pues. Esto no es infinito. No es que vamos a seguir prestando, llegan los vencimientos, volvemos a prestar para renovar, llegan los otros vencimientos, volvemos. No, esto no es una... ¿Sabe qué es el rollover? ¿Sabe lo que es el rollover? Sí. ¿Sabe lo que es el rollover? El rollover es eso. Eso. El círculo vicioso. Es un círculo que tú giras permanentemente. Dale, y estás ahí y no sales de ese círculo. Eso es lo que están haciendo. Entonces, los ecuatorianos nos preguntan, y en esto voy a ser pragmático, no es que quiero que se diga voy a tomar ese ejemplo, pero hay países, señores, en el mundo que han renovado y han renegociado deuda externa con el Fondo Monetario Internacional en circunstancias menores de crisis que la que vive el país ecuatoriano o que viven los países de América Latina. Y entonces muchos dicen: señor presidente, haga un planteamiento de renegociación de la deuda externa. Mira cómo es esto, Alcides. Y nosotros decimos: señor presidente, haga una auditoría de la deuda externa para ver cuál de esas endeudamientos que se convirtieron en deuda externa por parte del gobierno anterior son socialmente injustas, inmoral e impagables. Pero es sencillo. ¿Y por qué digo esto? No la quieren hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque no solamente era suficiente el alto nivel del precio del petróleo en el gobierno del expresidente Rafael Correa, sino que las obras no se hicieron con ese nivel de ingreso petrolero, sino que se hicieron con endeudamiento externo. Y luego te preguntas, entonces la plata del petróleo, que fue el único momento histórico de nuestro país donde hubo un precio tan elevado que duró, creo, alrededor de 6 años. ¿Y dónde está la plata, como dice Vladimiro Álvarez, de ese ingreso petrolero? Entonces, había ingreso petrolero y había un agresivo endeudamiento externo. Y los endeudamientos externos vienen programados para utilizárselo en tal u otra actividad u obra. ¿Es así o no es así? Entonces, ¿para qué te endeudabas si tenías ingreso petrolero? Hágale la auditoría de esos tramos de la deuda externa que se adquirieron para darse cuenta que esos tramos de la deuda externa fue lo que generaron la discrecionalidad y la corrupción en este país. Y hubo tanta plata para invertir desde lo público que ahí estaba todo el festín de los ingresos a nivel de petróleo aquí en el país. Pero no suficiente con consumirse los ingresos petroleros. Paralelos se endeudaban agresivamente para la inversión pública y para generar discrecionalidades que terminaron en corrupción y que hoy se proclama que también terminarán en impunidad. Haga, señor presidente, haga una auditoría, convoque a organismos internacionales y nacionales, representantes en general, formen esa comisión de auditoría de la deuda externa, vea qué tramo se puede negociar y recuperar o liberar dinero para poder cumplir con los compromisos de estabilidad presupuestaria y de economía que tiene el país. Yo no sé por qué no se hace, créame sinceramente, y estamos jugando al gato y al ratón. En esto no se sabe qué es primero, como en el huevo o la gallina, o qué es primero, la deuda o el bienestar o la deuda. Todo este discurso de que primero está el ser humano por encima del capital, pura teoría.
ha sido lo contrario. Primero está el capital por encima de los intereses y demandas de los ciudadanos. Lo que pasa y es hoy que la deuda tenemos, tiene que pagarla. claro, y hoy tenemos los resultados. Toda esta insurgencia social que ha ocurrido en América Latina, efectivamente, nos tiene que hacer mirar desde la política pública de los gobiernos, ¿no?, otros quehacer y otras reacciones cotidianas de cómo se maneja y debe manejarse los ingresos de un Estado en el marco de una redistribución. Dijimos nosotros que hay que empezar desde el carácter del Estado, a recomponer el carácter del Estado, a recomponer las relaciones sociopolíticas. Mi querido Alcides, hoy no hay interlocutores válidos para resolver la crisis de insurgencia social. No hay. Entonces hay que recomponer esa relación social y política, que los políticos empiecen a escuchar a la gente y no escucharse ellos mismos entre políticos. Los políticos generan la crisis y los políticos creen que ellos deben de resolverla y no lo pueden resolver. Por eso se han alejado tanto de la crisis que ninguno de ellos propone soluciones y cambian de actitudes para empezar a viabilizar una posibilidad política de resolución de crisis, porque esto es una situación política. No vemos esas iniciativas. Y cada vez, señores, ahí está, América Latina sigue siendo un polvorín y tiene efecto dominó. Esto es lo más preocupante en América Latina. ¿Y quién para el efecto dominó? ¿Y por qué se dan los efectos dominó? Son las interrogantes que hay que darle respuesta. Y a esa respuesta hay que darle una salida. Entonces aquí es pura especulación de disquisiciones teóricas, de coyunturas y nada más. Pero nadie va a profundizar en lo estructural, en encontrar soluciones estructurales que resuelvan los problemas que hoy tiene América Latina y que también tiene nuestro país. En el caso del Ecuador, uno de los principales, por no decir el primer problema que tenemos, es el exceso del gasto público. El exceso del gasto público. Todo el tiempo se promete que se va a reducir el gasto, que se va a despedir empleados, que se va a reducir ministerios, que se van a reducir gastos superfluos, etcétera, etcétera. Y vemos en la realidad que en los últimos 2 años, fíjese, en los 2 últimos años se han aumentado 5.595 nuevos empleos públicos. En vez de reducir ese número, se ha aumentado 5.595 empleos públicos, o sea, aumentó más la burocracia. Y uno se pregunta, ¿aumentó la burocracia para dar prosperidad, para dar mejoras en el servicio público de salud, de educación, de vivienda? Todo por el contrario, es el sostenimiento lamentable, el sostenimiento político desde el punto de vista del aumento de la burocracia de todos los gobiernos y de todos los partidos que han manejado los gobiernos. Pero ¿cuál es el origen? Lamentable. ¿Cuál es el origen de eso? Eso lo sabemos. ¿Cuál es el origen de eso? ¿Por qué no van a lo estructural? Es que ese es el asunto. Vayamos a encontrar una solución estructural. ¿Por qué no van a lo estructural? ¿Por qué necesitamos aumentar la burocracia? Yo le digo una cosa a usted. Ese análisis que usted hace me parece correcto y me trae a colación lo que nosotros... ¿Por qué no le ponen usted en el Congreso un techo a los gobiernos, ¿no?, de crecimiento o contratación de burocracia o que se prohíba que el gobierno no sea fuente de empleo? Es que no debería ser nunca. Porque pero ¿por qué no le ponen así como le ponen a la deuda externa un techo de endeudamiento? ¿Por qué no le ponen eso también? Porque siendo siendo la empresa privada el motor de la economía, es la que debe de generar empleo y no el gobierno. Lamentablemente se trastocaron los objetivos o las situaciones y creen que el gobierno es el que genera empleo. Pero eso tiene una causa. Todo el mundo busca. ¿Por qué? Porque eso tiene una causa, porque politizan los juegos de intereses alrededor o a la espalda de los intereses de la sociedad, pues, hermano. Exacto. Porque cada gobierno que llega tiene que cumplir con sus agnados y cognados. Exactamente. Porque creen que actuar en política es tener asegurado un trabajo en el gobierno si llegan al poder los candidatos. Entonces esto es lo que pasa, pues. Entonces esas distorsiones hay que corregir. ¿Acaso los que han llegado a la burocracia o a ser empleados del Estado llegaron por obra y gracia del Espíritu Santo? Porque se pararon ahí a hacer una cola por concurso de mérito y llegaron. No, no es cierto. Entonces, por favor, también regulen esto, pues, señor. Si regulan, mira, regulan como penal, Alcide, el tráfico de influencia.
lo regulan, ¿no es cierto? Es hasta penado, ¿no es cierto? ¿Por qué no pueden regular lo otro? ¿Ah? Totalmente de acuerdo. De acuerdo, pues, hermano. Entonces vayamos a lo estructural, pues. Mire, usted me hace acordar cuando habla de la auditoría de la deuda externa, ¿verdad? ¿Sí? Y yo diría que por qué también eso es como cuando el IES dice que va a actualizar a entregar ya la actualización de todas sus cuentas. Porque el IES también no se sabe qué es lo que debe, quién le debe, cuánto tiene de presupuesto, cuánto recibe, cuánto egresa y cuánto se roban, porque también se roban bastante. Entonces, ya pues empecemos en la asamblea, como usted dice, una ley que diga que el gasto tiene que ser justificado. No es que el gasto viene en los gobiernos y crean instituciones, y como se crean instituciones se crean empleos, y sigue aumentando la burocracia y sigue aumentando el gasto y el exceso de gasto, que ese es uno de los principales problemas del país, el exceso de gasto público. Y usted sabe dónde se refleja el gasto público inoperante e inservible. ¿Dónde se refleja? Que no sirve. ¿Para qué sirve? Está bien, Alcides. ¿Dónde se refleja el gasto público? En el presupuesto del Estado que manda a la Asamblea. Por supuesto, claro que sí. ¿Y por qué a la Asamblea no le dan las capacidades para negarlo? No, sino que lo que hace es mirarlo y lo devuelve, y dice corrige esto. Corrija. ¿Por qué no le dan la capacidad de que el informe de la Asamblea debe ser vinculante? Si dice el señor, no, bájeme en este techo, aquí no puede ir esto. Lo que pasa es que la economía la maneja el Estado, el gobierno, el Ejecutivo, mejor dicho. La economía la maneja el Ejecutivo, pero la regulan ¿quiénes? Lo político a nivel del Congreso Nacional, porque crean leyes para que esto se regule, para el control, pues. Si no, imagínense si así fueran los gobiernos nacionales. Pero también, Stalin, usted pide rectificaciones con el ejemplo. Si la Asamblea va a pedir rectificaciones al gobierno diciéndole que maneje y que reduzca el gasto público, el gobierno le va a decir, usted primero a la Asamblea, porque en la Asamblea también hay exceso de personal, o me diga usted que no. No, pero si nos ponemos en ese plano, entonces cerremos la tienda y vámonos a la casa. No. No es así, no. Si todos están en la misma situación, ya no hay cómo ir a encontrar solución. Es que lo uno con lo otro, pues. Sí, hermano, pero eso ya es un del ejemplo. Ya, pues entonces, con el ejemplo entonces, que el Ejecutivo mande, pues, y diga, señores, aquí voy a reducir 1.000 millones, que tiene que ver con los sueldos de cómo es de los asambleístas, y tiene que ver con los sueldos de los ministros, sus secretarios y todo el mundo, y le vamos a rebajar a todos el 40%. Está bien, pues, hágalo así, pues. ¿Sí? Pero no hay, pues, esa iniciativa. Entonces tú estás en un círculo vicioso. Vamos. Mi querida Teresa. Vamos a una pausa comercial cuando son las 6 de la mañana con 54 minutos, pero antes les recordamos que también nos puede seguir a través de nuestras distintas redes sociales y también en nuestra nueva página de Facebook del programa Sin Amarres. Ya sabe, ahí encontrará toda la información que día a día nosotros generamos desde esta cabina de Radio Atalaya. Antes de irnos a la pausa, les recordamos que la readecuación del paradero en la vía perimetral a la altura de la Universidad del Pacífico con techos, kioscos y baños y el futuro terminal satélite con paso peatonal elevado en el mismo lugar son parte del camino de la innovación del ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. Licenciado, usted con más información. Los cortes comerciales, permítame dar una información que nos acaba de enviar la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC, empresa pública. Dice, Caimito ya tiene agua potable. La comuna Caimito cuenta con su sistema de agua potable, el cual fue inaugurado el viernes anterior por los representantes de la Alcaldía de Guayaquil, concejal Luis Murillo, y de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Guayaquil, junto con el presidente de la comuna, Reinaldo Yagual, los líderes comunitarios Marcos Pineda y Armando Yagual y los lugareños. Esta moderna obra, que beneficia a 1.300 habitantes de Caimito y zonas periféricas, es una de las más significativas para la comuna Caimito en el mejoramiento de la calidad de vida de su población. Consiste en la construcción de una salida radial directa al acueducto de hormigón esforzado de Guayaquil Progreso de 600 milímetros con una tubería de conducción de 160 milímetros a gravedad hasta el tanque de reserva de 200 metros cúbicos para luego distribuir el agua potable al sector mediante una tubería de 90 milímetros
y la obra se construyó a un costo de $1.049.911 con fondos de asignación municipal, dice la información que acabamos de leer, en la que da cuenta de que Caimito ahora sí ya tiene agua potable. Importantes noticias para la ciudad. Nos vamos a una pausa comercial, pero enseguida regresamos con más de su programa Sin Amarres. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Compadre, ¿sabía que este año vamos a tener agua potable en Caimito? No le creo. Entonces, nos vamos a olvidar de los tanqueros, del agua sucia y del alto costo. Así es, vecino, lo logramos. Ahora a disfrutar un agua de calidad. Con la nueva conexión de red de agua potable a Caimito, llegará más salud y una mejor calidad de vida a más de 1.300 habitantes. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Ven al Boulevard 9 de Octubre, el sábado 7 y domingo 8 de diciembre, desde las 11 de la mañana, donde el trip es caminar, para pasear con tu familia, para comer algo con los amigos, para sacar a pasear al perrito. Y caminando en el Boulevard te encontrarás con mercadillos, comidas, juegos tradicionales, juegos para niños, teatro callejero, orquestas, coros, shows navideños y muchísimo más. Te esperamos para vacilar el Boulevard 9 de Octubre a pie. En ATM somos más que tránsito. Soñando en grande, haremos cosas grandes con la Alcaldía de Guayaquil. El nuevo y moderno mercado de Gómez Rendón y la 28 acoge ahora a comerciantes que antes estaban en la calle 30 y Brasil. En el mercado Gómez Rendón de la parroquia Febres Cordero no solo hay más comodidad e higiene, sino también parqueos y vigilancia policial. Aprovecha sus 4 bloques de abastos con comida preparada, productos genéricos, proteínas como carnes y mariscos frescos y artículos varios a los mejores precios. Llega directo al mercado de la Gómez Rendón y la 28 con la línea 7, la 79, la 98, la 34 o la 171. Escoge el bus que te convenga de acuerdo a tu ubicación. Nada como comprar directo a los que saben. Fresco y a buen precio. Así nos beneficiamos todos. Alcaldía de Guayaquil. Qué bueno es vivir ahora en Las Delicias. Desde diciembre tendremos agua potable y ahora bañarse y cocinar será una delicia para mi familia. Con la nueva red en Las Delicias aseguramos calidad, continuidad, salud y buen ambiente para 6.500 habitantes de la zona. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil haciendo realidad nuestros sueños. En diciembre, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes pueden hacer la revisión técnica todos los carros sin importar en qué dígito termine la placa. Pero apúrate, no dejes para última hora la revisión. Saca tu turno hoy, ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Deja tu carro listo y seguro para poder salir a donde quieras en estas fiestas de fin de año. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Las mejores celebraciones se arman comprando en el Mercado de Machala. Más de 40 comerciantes ofrecen aquí sus artículos para fiestas. Piñatas, globos, invitaciones, sorpresas, confites, pirotines, los accesorios para decoración y mesas, productos de repostería, chocolate líquido, caramelos, frutos secos, gelatinas, esencias y colorantes. En locales cómodos y seguros, con parqueo y patio de comidas. En el primer piso del mercado, en la esquina de las calles José de Antepara y Pedro Pablo Gómez. De lunes a sábado de 6 a.m. a 6 p.m. y los domingos de 6 a.m. a 3 p.m. Fácil de llegar, ya sea directo con la 62 o por el sur tomando la línea 114 o desde el norte la 108. Se armó la fiesta en el Centro Comercial Municipal y de Artesanías de la Avenida Machala. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy.
La mañana con 1 minuto. Gracias por continuar en compañía de Sin Amarres. En este momento damos la bienvenida a nuestro invitado de este día. Es el abogado Henry Cucalón Camacho, asambleísta nacional. Asambleísta, vamos con usted a tratar de hacer lo que siempre hacemos, de profundizar en un análisis no de coyuntura, sino de lo estructural que pasa en nuestro país, también pasa en América Latina, para luego llegar a una agenda a nivel de la Asamblea Nacional. Y lo primero que quiero preguntarle, ¿cómo parar o salir del laberinto o de este efecto dominó que hay en América Latina respecto a estas insurgencias sociales que se han puesto de manifiesto? ¿Y cuáles un poco serían las causas? ¿Por qué los mismos países en América Latina van en la misma línea? Cada vez se van reproduciendo. ¿Y cuándo paramos esto? ¿Y por qué? ¿Qué debemos de hacer? Buenos días, un gusto como siempre compartir ustedes aquí en Radio Atalaya. Un saludo a todos nuestros distinguidos oyentes. Bueno, el tema es absolutamente complejo, no es casuístico. A lo largo y ancho de América Latina se ve que hay un legítimo deseo por una cohesión social más en firme. Lamentablemente, en algunos o en muchos casos está mal expresada, está de forma violenta, lo cual es siempre condenable. Siempre la violencia va a manchar cualquier protesta, cualquier causa, cualquier reclamo que pudiera existir, y peor cuando se está al margen de la ley. Pero ¿cuál es el principio? No, usted ha puesto un concepto muy importante: la cohesión social en firme. Exactamente. ¿Cuánto alcanza? Analicemos esto, porque de esa cohesión va a depender entonces una alternativa, una vía. Evidentemente que es compleja, pero cada país tiene su dinámica y cada país tiene, para bien o para mal, la forma en que esto se ha desarrollado. Vemos que en Chile, por ejemplo, un alza del pasaje del metro desencadenó la protesta, pero ese ya era el germen de una problemática que estaba latente y que la reconoció la clase política, que no sucedió en otros países. El presidente Piñera ha comprendido que el desarrollo con equidad no le llegó a todos, que si bien la sociedad, entre comillas, chilena había avanzado mucho, que el modelo liberal de economía que había sido mantenido inclusive por los presidentes socialistas había generado mayores fuentes de riqueza y empleo, eso no les llegó a todos. Entonces ya ahorita ya tienen otro tipo de problema que, insisto, es parte del tejido social que está fracturado, y obviamente sentimiento también de anarquía, porque hay grupos no mayoritarios que se aprovechan de este tipo de problemas para otro tipo de manifestaciones, generar caos, generar incertidumbres y tratar de pescar río revuelto. Entonces cada país tiene una dinámica, porque ahora también hay nuevas formas también del reclamo normal y de ver cómo lo encauzaba. Ustedes son personas de experiencia, ustedes se acordarán en Ecuador a principios de los 80 cuando había un paro nacional del fútbol. Claro. Eso era paro nacional. Me explico, claro, yo estaba en la escuela, hasta ahí llegaba absolutamente todo. Si usted ahora dice un paro nacional nomás de centrales sindicales, no digo que no pase nada, pero no es nada del otro mundo. No sigue. Pero cuando usted tiene una convergencia de factores, donde, reitero, se suman legítimos reclamos ciudadanos con otro tipo de manifestaciones, lamentablemente los gobiernos deben tomar otro tipo de medidas para comprender cuál es la dinámica que está pasando. No es sencilla. Cada país, miren lo de Colombia. Colombia tiene una estabilidad económica, no está en duda, pero siempre va a haber una insatisfacción ciudadana. Inclusive las personas jóvenes que están graduadas de la universidad y no consiguen empleo. O personas que sienten que su calidad de vida no es la que ellos esperan. Entonces, igual a lo que pasa en Chile, ¿no? Exactamente, son cauces distintos, no es el cauce tradicional. Y si sobre eso usted le mezcla que siempre va a haber afanes golpistas, afanes de terminar por una vía que no se le... El gobierno de turno, se puede llamar Duque, se puede llamar Cucalón, etcétera, es un tema que es asintomático. Mire lo que pasa en Bolivia, disculpe para terminar la idea. Más allá de las diferencias, profundas diferencias. Más una diferencia fíjese usted cada vez cómo tienen diferencias entre los países y hay un cauce democrático no en la salida. Un gobierno del socialismo siglo XXI que por sí es criticable por sus formas, que se intentó reelegir a la brava, violando la Constitución, pese a que había un referéndum en contra que se lo negaba, participó
mire las consecuencias solo por el tema de la frente electoral, porque hay una gran diferencia con el resto de socialistoides. La economía boliviana, reconocida por todos los organismos internacionales, la mejor manejada del continente, por citar un ejemplo. Entonces usted ve que cada país tiene una particularidad, pero lamentablemente van a un mismo campo. Pero no se queda ahí. Yo le voy a decir. Hable de México también, que es de nuestra. México también tiene otro problema grave. Pero no está falta autoridad. Falta autoridad, violencia. Bueno, el problema con el hermano Estado mexicano, que tiene ya algunos lustros, siendo un Estado federal grande, el socio más importante que tiene Estados Unidos, etcétera, tiene un problema que está casi en entrar a un Estado fallido. ¿Por qué? Porque lamentablemente se puede convertir, no digo que lo es, en un narcoestado donde la diferencia en la electoral legal y la que tienen los narcotraficantes no existe, pues absolutamente. Donde tienen años unas fuerzas armadas que están en una guerra contra el narcotráfico que a todas luces se ha perdido. Hay ciertas partes del Estado mexicano que están literalmente tomados y donde el Estado no tiene posesión. Sinaloa, por citar un ejemplo, ¿no? Entonces el tema de la violencia, que en este caso originaria por el narcotráfico, tiene lastimosamente desbocado el Estado de Derecho. Hablando de Estado de Derecho, frente al diagnóstico que usted está analizando, asambleísta Enrico Calón, hay que repensar entonces el rol del Estado y también hay que repensar el rol político en la estructura del poder. ¿Qué es lo que se dice hoy? Todos estos levantamientos y estas manifestaciones no tienen interlocutores que tienen que ver con la política y con la estructura del poder. No tienen. Hay espontaneidades. Vienen los gobiernos y dicen, no, te damos lo que tú estás pidiendo, y ni aún así paralizas exactamente sus reacciones. Entonces hay que repensar. Chileno. Claro, hay que repensar. Ya les dieron la asamblea constituyente, y aún así el problema continúa. Entonces, yo le pregunto a usted, entonces, ¿qué hay que repensar? Hay que repensar el carácter del Estado, por un lado. Hay que repensar el carácter de esa instancia que usted habla, de esa interacción social y política, que también ha sido cuestionada en estos procesos. Yo le agregaría el ataque al modelo. Se está atacando el modelo por otros grupos interesados en bajar a la estrella máxima que tenía Sudamérica, que era Chile, bajar el Estado y decir, ese modelo económico no sirve. Pero le voy a decir una cosa sobre su reflexión. Ese modelo económico, que era un ejemplo de exportación, no solamente para América Latina, sino para otros países, fue gobernado 22 años por gobierno de izquierda. 22 años. Entendiendo la izquierda a la chilena también. Ya, pues eso ya es otro. Ricardo Lagos no tiene nada que ver con José Chávez. Por eso. Me explico. El señor Eduardo Frei no tiene absolutamente nada que ver con Cristina Fernández. Hay que entender también cada realidad, ¿no? Eso también es importante. El deseo legítimo que tienen los chilenos de tener una constitución nacida en las urnas bajo régimen democrático, no bajo régimen militar. Y ojo, cuidado, pensamos también en este bienestar de las estadísticas, donde a veces los ricos se han hecho más ricos y no llega al ciudadano promedio. Ojo con ese tema en el caso chileno. En el caso ecuatoriano, que es el que nos incumbe y el que también nos preocupa, ¿por qué? Y el diagnóstico es verdad. Fallan los interlocutores, por eso nosotros manifestamos que la crisis de octubre perdimos todo. Todo. Partido político. El gobierno, pues ni qué decir, se quedó de año de entrada. Los partidos políticos. La asamblea. Todo. La clase política. Y evidentemente los grupos de presión. Entendido como grupo de presión desde el punto de vista sociopolítico, lo que puede ser la CONAIE, lo que puede ser cualquier gremio, también perdieron. Porque cuando tú recurres a la violencia es cuando ha fallado los canales básicos democráticos de un Estado de Derecho, inclusive si tu protesta es legítima. Entonces, ¿qué es lo que nos vemos abocados? Que no hay causas regulares en democracia con los liderazgos, con el Estado de Derecho, con las mismas elecciones, porque son las elecciones a través del voto y es la ley, los mecanismos para entender cuáles son las diferencias, jamás la violencia. Y en esto tenemos que hacer ya un mea culpa. Si no entendemos que la violencia es el enemigo de todos y no importa de dónde provenga, hemos fracasado por la sociedad. Si uno de los temas que más énfasis ha querido hacer el actual presidente de la República de devolver la paz social en el Ecuador, después de 10 años de una dictadura del cual el 10 años fue protagonista, ¿no? Como vicepresidente, como embajador ante las naciones, ¿cómo es? En Europa, que estaba en la ONU, y como candidato presidencial de esa tendencia. Pero si él entendió, más que el correísmo lo toma como una traición, claro. Él entendió que el país no podía continuar así.
con un presidente que deliberadamente polarizó a la sociedad, de forma deliberada. Si había un permanente cargamontón e insulto entre ecuatorianos que llegó a su cenit en la segunda vuelta electoral, si él entendió eso y su misión es devolver la paz social, tengamos claro que a partir de octubre, cuidado, esa misión fracasa. Porque la paz no es solamente no criticar al adversario, insultarlo o denostarlo, sino que la raíz mismo de la ecuatorianidad, a partir de octubre el tejido social quedó totalmente fracturado. Cuidado la herencia, y no digo que es culpa de él, porque este es un acumulado de varios años. Ojo, hay que ser frío también en el análisis. Hay que ser cuidado, objetivo. lo que él entrega es un país mucho más fracturado en sus génesis, no en sus partes políticas. No solamente digo entre el gobierno y la prensa, entre partidos políticos, sino entre ecuatorianos, entre regiones. ¿Falló el Estado o falló la democracia? El tema de la es paz. una mezcla de varios factores. Por eso digo, hemos fallado y perdimos todo. Yo parto de la premisa que yo, que represento a un partido político, que tengo una dignidad popular, que soy representante ciudadano ante la Asamblea, en que en general en el Ecuador todos perdimos. Esto de poner que quién ganó, quién no perdió, si el gobierno ganó, perdió, si la CONAIE ganó, perdió. No. Si tú partes de esa premisa, estamos absolutamente ¿Qué lectura equivocados. tenemos? Este es el diagnóstico, estos son los escenarios. Pero bueno, estamos de cara a las elecciones del 2021. Ese tejido social, esa corresponsabilidad política, para tener el concepto o la vigencia de la paz desde la corresponsabilidad de todo el tejido social, como usted lo analiza. ¿Cómo tiene que fortalecerse? Se reconstituye. Tiene que haber reformas a leyes. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo reconstituye? Se reconstituye del día a día. Una de esas expresiones que es democrática es la vía electoral. Perfecto. Pero no es la única, porque no se vive en democracia solamente cuando se elijan los dignatarios. Es en el día a día. Pasa por un marco legal, sí, pero no es excluyente, porque si no se cambia la cultura política, si no hay un cambio entre todos los actores, tanto los dignatarios, que son por representación popular, tanto los grupos de presión, y cuando hablo grupos de presión no nos asustemos por ese término, es el término, reitero, sociopolítico. Grupo de presión puede ser la CONAIE, puede ser las cámaras empresariales, son los sindicatos, son los colegios profesionales, son las agremiaciones, son las asociaciones barriales, etcétera. Si no comprendemos cómo tenemos que canalizar esas demandas y que tenemos que llegar a políticas de Estado de consenso que trasciendan los gobiernos, que el respeto a los derechos humanos no tiene color ni sabor político. Si el Estado no comprende que también tiene que sujetarse a las mismas reglas que le exijan los ciudadanos también, y si no tenemos una vocación por lo social, de nada nos va a servir el progreso de unos cuantos o inclusive el desarrollo urbanístico de las ciudades, si eso no va acompañado de una fuerte vocación por lo social. Recojo algunos temas que he leído últimamente, que para nosotros es una práctica, y lo hemos hecho en la ciudad de Guayaquil, y esperemos implementarlo en el Ecuador. Nosotros queremos una economía de mercado, sí, es una economía social de mercado, donde hay un gran componente, una gran vocación por lo social y por lo solidario. Si no, todo lo demás son cifras huecas que no sirven de nada. Vamos a repetir lo mismo que están en este momento sufriendo los países como Chile, por ejemplo, que tiene una economía aparentemente buena, pero con unas desigualdades que han ocasionado exactamente, generan grandes desigualdades que no le convienen absolutamente a nadie. Nos conviene una clase media robusta, una clase media fuerte, con la menor exclusión posible o la ninguna exclusión posible. Necesitamos que el progreso, el desarrollo y la prosperidad chorrea todas las capas sociales. No entenderlo solamente, y no hablo solamente en el empleo, que es importante, en el acceso a la educación. Fíjese usted, si uno revisa las noticias en Chile, más allá que reitero, condeno, porque bajo ningún concepto usted tiene que ni asaltar ni quemar nada, contra eso no hay nada. Ya había desde hace varios tiempos críticas al sistema de pensiones de la seguridad social, inclusive el modelo privado. Cuando era la eran muy bajos, son la señora muy Bachelet era presidenta y ya había problemas, ya había problemas. Ecuador, claro. Dos, ya había problemas con el tema de la educación. Si usted revisa, usted son comunicadores. Ya venía desde el año pasado algunos detonantes con el tema. Hicieron paro. Me explico. Lo mismo nos sucede también a nosotros. Nosotros tenemos desde hace algún tiempo una alerta roja con el tema de la seguridad social. Desde hace algún tiempo tenemos ese problema. Cuidado, nos estalla.
no solamente por la estafa continua, no digo el antiguo gobierno, en general de los gobiernos de turno a los fondos que pertenecen a la gente, porque el IE le pertenece a los ciudadanos. Y la corrupción y todo. Valga la aclaración, de refilón en el proyecto que fue rechazado de los 404 artículos, había por ahí un capítulo que decía que el IES era una entidad del gobierno. Mire, cuando el presidente de la... públicamente dijo que era un error. Yo no creo que haya sido una errata, le quiero decir. ¿No? Porque yo he sido funcionario público. Tú te equivocas en términos, palabras, unas comas. Eso es normal. Yo he sido secretario de la administración, a todos nos ha pasado. Tú no te equivocas en poner pues que la seguridad social va a pasar a ser institución del gobierno. Es un concepto. Es un concepto que lo trataron de meter. Que era equivocado y lo retiro, diga eso. No, a mí no se me va. El día que a ti se te va, tú no sabes qué es lo que pasa en la nave del Estado, mi querido amigo. Terminaba en la Corte Constitucional. Bueno, tenemos entonces... No hubiera terminado en la Corte. ¿Sabes dónde hubiera terminado? En la calle, pues señores. Le estás tirando mecha de nuevo a la gente. Ahí se junta el jubilado, el que cree que es inconstitucional, el que va tirando piedras por la calle, que no tiene trabajo, el golpista. Por Dios, si ya no entendemos la fórmula, pues así siempre fue. La otra vez les conversaba a unos amigos también comunicadores que dicen que no, que ahora el clima de tensión social, etc. Mire, siempre los políticos han tenido que navegar en estas aguas. Y me acuerdo lo que le sucedió al presidente Federico Cordero. No que lo hayan secuestrado, que por sí estuvo mal. No solamente que se haya violentado el Estado de Derecho y que hayan vejado al presidente de la República, por tanto a nosotros también, sino que mientras estaba secuestrado, el Congreso de la República a las 4 de la tarde convocó un congreso extraordinario para analizar la conducta del presidente, o sea, el secuestrado. ¿Qué es lo que le quiere decir? ¿Usted se acuerda? Por supuesto, ¿Y pero quién lo convocó? Era una oposición radical. ¿A qué es lo que quiero llegar? Y rabiosa. Y aquí se quejan porque los congresos o sesionan o no sesionan. Miren, la política autónoma siempre ha sido folclórica, siempre ha sido pasional. Ojo, yo no estoy justificando absolutamente nada. Pero no nos quejemos ahora de racionalidad, no, porque eso siempre ha estado latente. La única diferencia es que ahora la gente la ve al segundo a través de estos aparatejos que están aquí. Y muchas veces con realidad distorsionada. Bueno, pero, al final es un libre ejercicio de la democracia. Al final es eso. Vamos a pasar, porque nos quedan 10 minutos para pasar a revisar la agenda de la Asamblea Nacional. Una agenda muy complicada que tiene que ver no solamente con reformas a las leyes que están esperando el tratamiento, sino que, por ejemplo, de cara a las elecciones del 2021, el Consejo Nacional Electoral, que se ha llamado a juicio político, se va a llamar a juicio la presidenta político, especialmente, a la presidenta Diana Tamay. Pero junto a esto, sus miembros, en una red que ha sido detenida de tráfico de influencia y toda esta cosa, también estarían involucrados la señora Diana Tamay y otros miembros familiares, no ellos directamente, o aquellos que han recomendado dentro de estos actos realmente que están reñidos con valores de la ética y la moral pública. Vamos por partes, porque hay un menjures ahí de tema, aunque la palabra que coincide es electoral. Mañana justamente vamos a tramitar ya el texto de votación de las reformas finales al Código de la Democracia, después de un trabajo prácticamente de toda esta legislatura, 2 años y medio. Hay temas importantes, temas que tienen que ver con justicia electoral, que son los que a mí más me han preocupado. Habían serias contradicciones en las normas legales en cuanto a la aplicación, insisto, del post justicia electoral, que nos atañe absolutamente a todos. Hay temas interesantes como la violencia de género, que es debidamente condenada, mejoras en el sistema de financiamiento y de control, aunque reitero, si eso no va acompañado de un cambio de cultura, lucha contra la impunidad, no va a servir absolutamente de nada. Hay temas importantes de acceso al tema electoral por parte de los jóvenes, entre otras cosas. ¿Eliminar los distritos? Eso no está por una razón muy simple. Hubo un rechazo consuetudinario de todas las fuerzas políticas representantes de la Asamblea de lo que había sido un avance democrático de acercar al elector con los dignatarios, más allá que creo que se puede mejorar en su implementación. Resulta ser que lo iban a eliminar, pero eso es un retroceso sin nombre, nunca antes visto en la República, y no está entre los temas propuestos para votación. De última hora se está proponiendo el cambio a Webster. Yo he sido bastante claro, yo no caigo en ninguna etiqueta. Por ahí he escuchado el estribillo que esto favorece a los partidos grandes. Usted está en una elección, en el voto no hay partidos grandes o pequeños. Hay quienes tienen votos y quienes no tienen votos. Entonces, que existen partidos grandes o pequeños. No sé de dónde diablo ha salido eso. Dicen que Hunt no respeta a minorías. Falso. Yo he entrado por Hunt después que a mí en el 2013 me dieron una paliza electoral. No, lo que pasa es que aquí alguna gente, y lo reconozco porque yo sé perder,
Aquí hay alguna gente que quiere, no teniendo votos, entrar. El mejor método es el que grafica y refleja de mejor manera la representación que da el pueblo a través del voto. Señores, sino que aquí un día quieren la consolidación de grandes tendencias. Por ahí escuché una propuesta de retomar el tema de que los diputados se elijan en segunda vuelta. Para unificarlo. No. Pero por otro lado, hay otros que quieren el fraccionamiento del fraccionamiento del fraccionamiento. Quieren que los que tengan el 2-3% tengan un diputado. ¿Qué quieren? ¿Una ensalada rusa en el Congreso? ¿Por listas o entre listas? Nadie puso eso en discusión, fueron los mismos señores, ya se autoconfesó que fue el señor Verde Soto en una entrevista en El Universo, que fue quien lo propuso, está en el texto de votación y creo que hay los votos para volver a lista cerrada. Eso sí, dejo una aclaración histórica. Ese cambio no nació de los partidos políticos, a mí me da exactamente igual. Votar por plancha. Me da exactamente igual si votas. Actualmente puedes votar en plancha o en lista. Sí. Hago una precisión histórica. Fueron los mismos analistas, los mismos politólogos, que en el año 97 propusieron votar entre listas, porque decían que lista cerrada favorecía a la plancha de los partidos políticos y que había que escoger románticamente, no importa su tendencia ideológica, a los mejores entre las listas. Entonces quiero que quede claro que ese es el ecorno. Después de 20 años ya no les gustó. Ahora vamos a cambiar de nuevo entre listas y ahora los mismos sociólogos dicen que es bueno. A mí me da exactamente lo mismo, pero no se vengan a quejar después de que hemos retrocedido y que se le ha quitado a la ciudadanía el derecho de escoger a los mejores, así sean los mejores verdes, amarillos, rojos o azules. Esa es parte también de la cultura ecuatoriana, siempre estar cambiando de vez en cuando nosotros no cimentamos una verdadera cultura política. Hago este antecedente porque en este fragor de que vamos a reformar el Código de la Democracia, donde está la suma de las iniciativas legislativas, la suma del anterior Consejo Nacional Electoral, la suma del actual, yo no sé cómo se llama, porque es la institución más desinstitucional del país, porque no hay una versión del CNE. Nos presentaron una facción, nos presentó unas observaciones y el otro grupo de A2 nos presentó otras observaciones. Cuando uno presenta un proyecto de ley es la institución, esa es la diferencia. Sí. Otra es más, así como la ley de la paz social, cuidado, otra de las palabrejas que se puso de moda en estos años, que es la reinstitucionalización, porque el Ecuador se acabó en los últimos 10 años, así como Correa dijo que no había Ecuador antes que él llegue. Cuidado, entregamos las instituciones más fregadas que antes, pero bueno, la suma de todo eso nos coge en estos días con un llamado a juicio político. Lo que tenemos al día de hoy es un llamado a juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. El Partido Social Cristiano, en ese juicio está más avanzado, esto recién se ha previsto la firma. El Partido Social Cristiano en esta instancia no ha apoyado con su firma el planteamiento de enjuiciamiento político a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. Creemos que nadie está por encima de la ley y todo el mundo debe ser responsable de sus actos. Pero como nosotros somos personas coherentes y frías en el análisis, veamos en qué se sustenta, que no sea pues el titular de un medio de comunicación, y más allá de las imputaciones, a quién nombró, cuáles son las infracciones y cuál va a ser el desarrollo del juicio político. Porque no va a ser que quito A para poner a B. Y peor en jornadas electorales, peor cuando estamos tramitando una reforma al Código de la Democracia. Lo que preocupa ahí es que de cara a la elección de 2021 no habrá tiempo, nos vamos a quedar en el momento que si sancionan a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, eso demorará por lo menos 3 meses. Hay un proceso que está arreglado en tiempos. Quiero ver cuál es la motivación del tema. Si no es un tema de ajuste de cuentas, ¿qué es lo que se ve? Quiero ver, porque si hay críticas en las fallas del CNE, las críticas son a todo el CNE, no es a una. Y cuidado, una vez más, siempre veo que hay un cargamontón contra las mujeres, ¿no? Cuidado, ¿no? Justamente la persona que promueve, y hay que tener errores como todos nosotros, me incluyo, justamente la persona que promueve las reformas para equidad de género, que ahora sea del 50-50 inclusive en el encabezamiento de listas, progresivo hasta el año 2025, que promueve que no haya violencia de género, es la primera víctima de todo el sistema. Digamos bien cómo son las cosas, no la estoy defendiendo per se, tendremos que leer y analizar en qué consiste la demanda. Yo siempre he sido un crítico de este tema de los juicios políticos que son de coyuntura. Veamos, el país necesita estabilidad, evidentemente no necesita impunidad. Correcto. Tampoco. Henry Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano, con nosotros, a consideración de ustedes todos los conceptos y análisis vertidos en esta mesa de diálogo. Gracias por vuestra sintonía. Continuamos con nuestra programación habitual. Fernando Aguayo en vivo.